Mi esposo acaba de descubrir que estuve con varias personas antes de casarme con él y ahora no quiere saber nada de mí. Hace 3 meses, un ladrón entró a mi casa. Se llevó algunas cosas, una laptop vieja, una cámara, un reloj que ni siquiera funcionaba bien. En ese momento, no pensé que fuera importante. Nada de eso parecía irreemplazable, hasta que lo fue. Lo que ese ladrón robó no fue solo mi computadora. Robó mi pasado. Y con él, mi matrimonio, mi trabajo, mi reputación, mi vida entera. Soy mujer. Tengo 30 años. Me casé joven, a los 26, con un hombre que siempre creí que era mi lugar seguro. Pero antes de conocerlo, tuve otra vida. No una vida criminal ni una historia oscura como las que salen en Netflix. Solo era una mujer joven con deseo, con libertad y con un fetiche. Durante años, grabé encuentros íntimos con mis parejas. Empezó como algo lúdico, erótico, una forma de explorarme. Lo hacía con consentimiento. Siempre guardaba esos videos para mí. Nunca los compartí. Nunca los subí a ninguna plataforma. No era una camgirl, no era contenido público. Era privado. Solo mío. A los 23, ya tenía una carpeta con más de 150 videos. Era como un archivo de recuerdos íntimos, enterrado en un disco duro protegido con contraseña. Casi una cápsula del tiempo de mi sexualidad. No me sentía orgullosa, pero tampoco avergonzada. En ese momento, era parte de quien era yo. Hasta que conocí a Daniel, mi actual ex esposo. Él era distinto, calmo, atento, dulce. No necesitaba impresionarlo con lencería ni provocarlo con juegos. Me sentí querida por lo que era, no por lo que podía hacerle. Y lo más curioso, con él, no quise grabar nada. No porque hubiera cambiado, sino porque algo en mí quería que lo nuestro fuera real, limpio, sin capas, sin archivo digital. Cuando me preguntó cuántas parejas había tenido, le mentí. Le dije que 3. La verdad era que ni siquiera yo tenía la cuenta clara. Pero no mentí por maldad. Lo hice porque ya había aprendido, a la mala, que cuando una mujer se muestra completamente, la rechazan. En el pasado, cuando fui honesta, los hombres me juzgaron, me etiquetaron, me abandonaron. Así que decidí protegerme. Daniel y yo estuvimos juntos 2 años antes de casarnos. Me sentí segura por primera vez. Yo, maestra de secundaria, él, ingeniero civil con un buen trabajo. Nos mudamos a otro estado cuando lo ascendieron. Alquilamos una casa linda, tranquila, donde podíamos empezar de nuevo. Y eso sentí, que estaba empezando de nuevo. Que todo lo que fui se quedaba atrás. Que esa carpeta, esos videos, esos cuerpos, esos gritos, ya no importaban. Hasta que un desconocido irrumpió en nuestra casa y se llevó todo eso en un dispositivo, en un archivo, en una simple computadora que nunca pensé que cambiaría mi destino. Al principio, ni lo pensé. Solo fue un robo. Compramos un nuevo equipo, reportamos a la policía, cambiamos la cerradura. Y por un tiempo, creí que todo estaba bien. Hasta que comenzaron los susurros. Y el pasado que creía enterrado empezó a despertarse. Al principio, eran solo gestos. Una compañera de trabajo que antes me invitaba a almorzar, empezó a evitarme. Otra que solía prestarme su impresora, dejó de responder mis mensajes. No dije nada. Pensé que eran cosas mías, inseguridades que arrastraba por el estrés del robo. Pero luego vinieron las risas. Un grupo de alumnos en el fondo del salón que no paraba de cuchichear. Una madre que me miró con una mueca extraña cuando me vio salir de la escuela. Un mensaje anónimo en mi buzón, ¿te reconoces en este link? No lo abrí. Me temblaban las manos, pero lo supe en ese instante,
Los videos estaban allá afuera. Mi corazón comenzó a vivir en la garganta. Revisé mis respaldos, mi nube, mis carpetas antiguas. Todo parecía intacto, pero el disco duro estaba en esa laptop. Y esa laptop ahora era parte de un mundo que no podía controlar. Intenté actuar normal. Seguí yendo a clase, fingiendo sonrisas, corrigiendo exámenes. Pero la incomodidad crecía. Podía sentirla en la piel, como una corriente invisible que nadie decía, pero todos sentían. Hasta que un martes, cerca del final del turno, pasó lo que más temía. Estaba corrigiendo unas actividades cuando noté que un grupo de chicos se reía demasiado para lo que estaban haciendo. Uno de ellos tenía el celular debajo del pupitre, mal disimulado. Me acerqué. Le pedí que me lo entregara. ¿Por qué? Me dijo desafiante, sin moverse. Porque estamos en clase. Dame el teléfono. Y entonces, el otro, el más sarcástico del grupo, bajó la voz y soltó con una sonrisa venenosa. Lo quiere para verse, profe. Aunque ya la vimos todos, gritaba como actriz profesional. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi estómago se encogió. Sentí como me ardían las mejillas. No respondí. No podía. Todo se congeló. Mi cuerpo entró en modo automático. Caminé hasta el escritorio y continué la clase sin una palabra más. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Esa noche, llegué a casa y me metí directamente a la ducha. Me tallé el cuerpo como si pudiera borrarme, como si lavarme fuerte fuera a quitarme esa sensación de exposición, de asco, de fragilidad. Daniel me recibió con una sonrisa. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me abrazó. Me dijo que había cocinado algo especial. Y yo solo quería llorar. Durante la cena, lo observé. Me costaba mirarlo a los ojos. ¿Lo sabría? ¿Habría visto algo? ¿Habría recibido algún mensaje? Entonces, le pregunté algo, tratando de disfrazarlo de juego. ¿Estarías conmigo incluso si todo el mundo me juzgara? Él se rió un poco. Claro que sí. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Y si todos pensaran que soy algo horrible? ¿Qué hice cosas imperdonables? Su expresión se tensó. Bajó el tenedor. ¿Qué cosas? Preguntó en seco. No sé, hipotéticamente. Cosas que la gente no entendería. Errores del pasado. Me miró en silencio unos segundos. Luego, con voz firme, dijo. Yo estoy contigo. Te amo. Pero si me hubieras mentido, si hubiera sido alguien que yo no conozco realmente, alguien que me ocultó algo importante, eso sí me dolería mucho. No dije nada. Sonreí. Fingí alivio. Nos fuimos a dormir. Él me abrazó por la espalda. Y yo, con los ojos abiertos en la oscuridad, solo pensaba una cosa. Está a punto de descubrir quién fui. Y cuando lo haga, todo se va a romper. Y se rompió. No en pedacitos, no lentamente. Fue como una demolición controlada, exacta, violenta, sin margen para explicaciones. 2 días después de ese silencio incómodo en la mesa, Daniel llegó temprano del trabajo. Yo estaba en la cocina, tratando de hornear algo que oliera a normalidad. Escuché la puerta cerrarse con más fuerza de lo habitual. Me giré para saludarlo, y apenas lo vi, supe que algo no andaba bien. Su cara estaba rígida. Su mirada, apagada. ¿Dónde está? Me preguntó sin rodeos. ¿Dónde está? ¿Qué? Me alzó el celular, temblando. No me lo mostró, pero no hizo falta. ¿Tú me vas a explicar esto, o tengo que enterarme por mis compañeros de oficina?
Sentí cómo se me iba la sangre del cuerpo. Me agarré de la encimera para no perder el equilibrio. Daniel, por favor. Eso es el pasado, mucho antes de ti. Yo no lo compartí. Nunca. ¿Cuántos hay? Me interrumpió. ¿Cuántos malditos videos hay? No lo sé, le dije bajando la voz. Fueron años. Cometí errores, pero nunca fue público. Fue privado. Me lo robaron. Me mentiste, explotó. Me dijiste que habías estado con 3 personas. 3. Y hay más de 100. Hay videos tuyos con gente que ni siquiera parece mayor de edad. No es cierto. Grité, sintiendo cómo la desesperación me oprimía la garganta. Todo fue con adultos. Con consentimiento. Yo solo quería conservarlos para mí. Nunca imaginé que alguien los encontraría. Él empezó a caminar por la sala como una bestia encerrada. ¿Sabes lo que es ir a trabajar y que un compañero se acerque a preguntarte si la actriz del video es tu esposa? ¿Sabes lo que es mirar a los ojos a mi jefe mientras él finge no haber visto el enlace que le mandaron al grupo? Intenté acercarme. Yo no te engañé nunca. No te mentí para herirte. Solo tenía miedo. Tú me diste paz. No quería perderte. Pues ya me perdiste, dijo con voz seca. Fue como una bala directa al pecho. Empezó a empacar. Ni me miraba. Le supliqué. Le recordé todas nuestras promesas, nuestras tardes, los viajes, las veces que dijimos que éramos equipo. Pero él solo respondió. Si hubiera sabido que eras ese tipo de mujer, jamás me habría casado contigo. Lo vi salir con su maleta, sin mirar atrás. Me quedé sentada en el suelo, al lado de la puerta, abrazando mis piernas como si pudieran contenerme. Lloré hasta que me dolió el estómago, hasta que me quedé dormida ahí, en el piso, como un animal herido. Los días siguientes fueron grises. Mandé mensajes, correos, llamé. Silencio. La última vez que me respondió, solo escribió. No me escribas más. No hay nada que hablar. Y entonces llegó la segunda estocada, el colegio. Una junta extraordinaria. Padres furiosos. Un grupo imprimió capturas. Exigieron mi despido por inmoralidad, mal ejemplo, riesgo para los estudiantes. El director, que había sido siempre cordial, me miró con compasión, pero también con vergüenza, y me dijo que no podía hacer nada. La presión era demasiada. Así que me despidieron. En menos de 2 semanas, perdí a mi esposo, a mi trabajo y la poca dignidad que aún creía tener. Todo por videos que nadie debió ver. Todo por un pasado que intenté enterrar. Todo por haber sido sincera conmigo misma antes de saber cuánto costaría. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo engañé. Pero eso no detuvo la avalancha. Me convertí en un símbolo. No en una mujer, no en una profesora. En una advertencia. En un chisme. En un objeto de juicio colectivo. Primero llegaron los susurros. Después, las miradas. Luego, la violencia disfrazada de moral. El mismo día que me despidieron del colegio, vi a un grupo de madres en la puerta de la institución, hablando entre ellas con una intensidad que ya me resultaba familiar. Una me miró directamente a los ojos, cruzada de brazos, y dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie. A veces no basta con tener título para educar. También hay que tener valores. No respondí. No podía. Había cruzado un punto en el que cualquier palabra que saliera de mi boca solo serviría para alimentar el fuego. Pero lo peor no fueron los adultos. Fueron los adolescentes.
Esos que están descubriéndose, que están inmersos en el universo de la hipersexualización, los que ven videos similares todos los días en Twitter, Reddit, OnlyFans. Esos mismos que hacen bromas sobre actrices porno, pero que cuando la mujer que aparece en pantalla es su profesora, la historia cambia. La vuelven en carne. La vuelven suya. Alguien creó un canal en Telegram con mi nombre. Ahí compartían los videos, los edits, los comentarios, capturas de mis redes, fotos mías con mi esposo, y hasta especulaciones sobre con cuántos había estado. Me etiquetaban con nombres como la profe porno, la calienta libros, la que enseña y se deja enseñar. Recibí mensajes anónimos con frases como ¿cuánto por una clase privada? Dicen que gemías mejor que enseñabas. Ya no necesito estudiar contigo. Me la jalo viéndote. Me sentía sucia. Expuesta. Era como si me hubieran desollado y me hubieran dejado en medio de una plaza pública. Una noche, salí a comprar pan cubierta con gorro y gafas, como si estuviera escondiéndome de la Interpol. En la fila de la panadería, una mujer se apartó de mí. Me miró de arriba a abajo con una mezcla de lástima y repulsión. ¿No te da vergüenza salir a la calle así después de lo que hiciste? Susurró. Me fui sin comprar nada. Volví a casa. Me metí a la ducha. Me tallé la piel con fuerza, como si pudiera borrarme, como si pudiera sacar de mis poros cada uno de los comentarios, cada mirada, cada memoria digital. Y entonces llegó la llamada. Mi madre. No contesté. Al principio. El teléfono sonaba y yo simplemente lo miraba como si fuera una bomba a punto de explotar. Pero contesté. Porque aún tenía esperanza. ¿Qué has hecho? Fue lo primero que dijo. Su voz no era de enojo. Era de decepción. Esa decepción que duele más que cualquier grito. Mamá, no es lo que crees. No fue algo que publiqué. Me lo robaron. Fueron videos de hace años. ¿Cuántos años necesitas para destruirnos a todos? No los compartí. Nunca fue mi intención. Yo solo. Tu padre no quiere ni hablarte. Está avergonzado. ¿Tú sabes lo que es ir a misa y que alguien venga con el celular a mostrarme uno de tus videos? Ahí se me cayó el alma. Mamá, no hice nada ilegal. No hice daño a nadie. Fue mi intimidad, mi cuerpo. Antes de conocer a Daniel, antes de enseñar, antes de todo esto. ¿Y tú crees que eso importa? Nos avergüenzas. No eres la hija que criamos. Hubo un silencio pesado. Yo quería gritarle que me escuchara, que al menos fingiera preocuparse por cómo me sentía. Pero ella solo dijo: estás desheredada. No nos busques. No nos llames. No eres parte de esta familia. Colgó. Ese sonido, el del final de la llamada, fue más brutal que cualquier video viral. Fue como si cortaran el último hilo que me sostenía. Me desplomé en el sofá. No lloré al principio. Solo me quedé ahí sentada, con la mirada fija, como si el mundo hubiera dejado de girar. Luego vinieron las lágrimas. Lloré por horas, hasta que me ardieron los ojos. Grité. Me tapé la boca con una almohada para que nadie en el edificio me escuchara. Y después del llanto, vino el silencio. Ese silencio pesado que te hace pensar cosas peligrosas. Pensé en irme. En cambiarme el nombre. En desaparecer. Y también pensé, por primera vez con real seriedad, en no seguir. No dejar una carta. No hacer un escándalo. Solo dejar de existir. Dormirme y no despertar. Pero no lo hice. No por valor, ni por esperanza, sino porque algo en mí, algo pequeño, tierno, testarudo,
Se negaba a aceptar que todo lo que soy pueda ser reducido a un puñado de videos viejos. Y en medio de esa oscuridad, me hice una pregunta. ¿Realmente merezco ser destruida por haber tenido un pasado? ¿Merezco que me quiten todo por haber explorado mi cuerpo y mi placer cuando era joven? ¿Merezco perderlo todo por haber confiado en que mi intimidad podía ser guardada? ¿Merezco el odio del mundo por no ser la mujer pura que esperaban de mí? Y si la respuesta es sí, si realmente lo merezco, entonces no sé qué clase de mundo estamos construyendo. Uno donde una mujer puede perder su trabajo, su matrimonio, su familia, su dignidad. No por hacer daño. No por mentir. No por lastimar a nadie. Sino simplemente por haber tenido un pasado. Un mundo donde equivocarte siendo hombre es una anécdota y equivocarte siendo mujer es una condena perpetua. Han pasado semanas desde que todo se derrumbó. El escándalo se calmó un poco. O al menos eso quiero creer. Tal vez ya no soy tendencia en los grupos de padres. Tal vez ya hay otro chisme más jugoso. Pero para mí, el ruido sigue. Aunque afuera todo parezca más tranquilo, dentro de mi cabeza hay una tormenta que no para nunca. Vivo en un silencio que grita. Mi celular no suena. Nadie llama. Nadie escribe. Ya no tengo notificaciones, pero tampoco tengo a quien leer. Incluso silencié mis propias redes. Cada vez que las abría, era como lanzar sal a una herida que nunca cerró del todo. Me cansé de leer comentarios extraños juzgándome por cosas que ni siquiera entienden. Me cansé de ver mi cara convertida en meme. Mi cuerpo, diseccionado por adolescentes morbosos y adultos hipócritas. En la cocina, hay un plato roto que no he querido recoger. Se cayó hace días. No sé si fue por accidente o por rabia. Pero ahí sigue. Como yo. Rota. Fuera de lugar. Todavía en el mismo sitio. Duermo poco. Cuando consigo dormir, sueño con mis alumnos mirándome con asco. Daniel empacando su maleta en silencio. Mi madre repitiendo, nos avergüenzas. A veces despierto gritando. A veces ni siquiera duermo. Solo me quedo mirando el techo, recordando cada decisión que me trajo hasta aquí. Y no puedo dejar de preguntarme. ¿Realmente merezco esto? Sí, grabé videos. Muchos, sí. Mentí sobre cuántas parejas tuve. Sí. No fui transparente en todo con mi esposo. Pero no robé. No lastimé a nadie. No difundí esos videos. No fue mi intención destruir nada. Fui una mujer joven. Curiosa. Deseosa. Con hambre de experiencias. Y eso fue todo. Y sin embargo, por eso me han tratado como si hubiera cometido el peor de los crímenes. Como si mi cuerpo, por haber sido deseado antes, ya no mereciera respeto. Como si mi historia me invalidara como esposa, como maestra, como hija. He vivido con culpa. Mucha. Pero en los últimos días, esa culpa empezó a transformarse en otra cosa. Primero fue rabia. Una rabia silenciosa, como un fuego lento. Y luego, dignidad. Sí, dije dignidad. Porque sabes que, sobreviví. A la cancelación. Al abandono. A la exposición pública. Sigo aquí. Sin aplausos. Sin abrazos. Pero aquí. Y no. No voy a pedir perdón por haber vivido. No voy a bajar la cabeza por haber explorado mi cuerpo. No voy a dejar que el mundo me convenza de que soy menos por haber gozado antes de amar. Hoy estoy sola. Pero estoy entera. Más clara que nunca. Entendí que la libertad para una mujer tiene un precio. Y yo lo pagué.
¿Valió la pena? No lo sé. Quizá sí. Quizá no. Y por eso escribo esto. Esto es para ti. Y también es para mí. Porque si hablar es lo único que me queda, entonces voy a gritar hasta quedarme sin voz. Voy a repetirlo una y otra vez. Y si tú crees que sí, si crees que merezco ser destrozada por haber tenido intimidad con otros antes de amar a uno solo. Soy el monstruo por haber tenido un pasado, o la víctima de una sociedad que no soporta que las mujeres lo tengan.